Ok, pues buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que están en este lugar y también a todas aquellas que están siguiendo esta transmisión en vivo a través de la internet. Sea bienvenido. Es un honor y un placer poder servirle y poder compartir con usted la palabra en aras de poder ser edificados y de seguir creciendo para que este Cristo maravilloso y glorioso que nos habita sea formado, es decir, sea modelado a través de nuestras vidas, por medio de nuestras almas, en donde fue depositado, para que se exprese a través de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir y de nuestra voluntad en lo que hacemos. Y estamos viendo este estudio, desde la semana pasada comenzamos, que estamos hablando del fundamento en el cuerpo de Cristo, y la semana pasada nosotros vimos algunas cosas importantes, y le voy a dar continuidad a esta enseñanza desde el punto en donde me quedé la semana pasada, porque yo terminé diciendo la semana pasada que la iglesia está fundamentada en la unidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es unidad a través de Cristo, porque si Cristo es todo en todos, entonces Cristo en todos nos hace uno solo, aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo, y nosotros entendemos a través de este principio que entonces somos unidad, y que no importa el grado de madurez, como ya lo dije en otras ocasiones, ni el grado de conciencia o de despertar que la persona tenga, o la manera en la que le ha o no le ha resplandecido Cristo en su corazón. Cuando yo puedo entender, cuando a mí me ha sido revelado Cristo, cuando he sido iluminado en mi corazón y cuando ha resplandecido la luz en mi corazón, yo puedo entender que si Cristo es todo y en todos, porque en Él fueron creadas todas las cosas y para Él, nos puedo ver a Cristo dormido o despierto en la vida de las personas, y eso me permite entender lo que es la unidad y vivir en unidad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender primeramente qué es la iglesia para entender qué es la unidad. Necesitamos entender qué es la iglesia y cómo está fundamentada la iglesia en aras de poder entender lo que es la unidad. Y la primera pregunta que surge aquí es: ¿qué es la iglesia? Porque para muchas personas la iglesia es un edificio, para otras la iglesia son las personas. Pero realmente, ¿qué dice la Escritura respecto a lo que es la iglesia? Porque en la medida que nosotros entendamos lo que es la iglesia, vamos a entender lo que es la unidad. Pero en la medida que nosotros no entendamos lo que es la iglesia, nosotros no vamos a entender lo que es la unidad. Si no entendemos qué es la iglesia, no podremos entender cómo es que Dios cumple su propósito eterno en Cristo. Propósito que se cumple a través de un cuerpo, es decir, corporativamente, y no a través de una sola persona. Propósito que se cumple a través de un Hijo que está en todos y que hace a todos participantes de la naturaleza divina, de la vida de Dios, de la vida eterna, para que a través de todos estos miembros de un mismo cuerpo, y aunque son muchos miembros, son un solo cuerpo, a través de este cuerpo corporativo, Él pueda cumplir su propósito eterno a través de Cristo. Porque así como la raza humana antes de Cristo estaba toda incluida en Adán, es decir, en un solo hombre, así después de Cristo la humanidad está incluida en un solo hombre que es Cristo, o en un solo espíritu que es Cristo, a fin de que en unidad, por medio de un cuerpo que tiene muchos miembros, pero que es un solo cuerpo unido por la vida de Dios, por la naturaleza de Dios en la simiente de Cristo, se pueda cumplir el propósito y el plan eterno de Dios a través de este Cristo corporativo que habita en muchos, que se multiplicó en muchos. Esa semilla que fue sembrada en una tierra, que creció, que se agrandó,
y que dio fruto. Y ese fruto es la iglesia. ¿Puede decir amén? Entonces vamos a entender primeramente qué es la iglesia para poder seguir adelante. Y yo no sé si usted recuerde aquel pasaje donde Jesús, llamado el Cristo, va camino de Cesarea de Filipo con sus discípulos. Y de pronto Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos le responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o eres alguno de los profetas. Y después Cristo le pregunta a los discípulos, a los íntimos, a los que le siguen, a los que quieren tomar su cruz para ir en pos de Él, le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Porque si la gente, si las personas no tienen una revelación o no les ha sido revelado o no tienen entendimiento de lo que es la iglesia, yo necesito saber si ustedes que vienen en pos de mí saben lo que es la iglesia o ya les fue revelado lo que es la iglesia, porque si no, ¿sobre qué fundamento ustedes van a edificar? Entonces, si las personas no entienden qué es la iglesia, no hay ningún problema. El problema surge cuando nosotros, o en aquel entonces, cuando los discípulos, cuando aquellos que iban a ser otorgados como dones a la iglesia, como pastores, como profetas, como apóstoles, evangelistas y maestros, no saben qué es la iglesia. Cuando alguien que está encargado o cuando alguien que se responsabiliza de poder enseñarle a los creyentes, no sabe qué es la iglesia. Entonces Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y realmente la gente lo ve como un profeta. Entonces Jesús se voltea y le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque en la medida que ustedes puedan descubrir a la iglesia, o que el velo les sea quitado para descubrir a la iglesia, solamente en esa justa medida ustedes van a poder edificar correctamente lo que el Padre me ha enviado a edificar juntamente con ustedes, ¿no? O a través de ustedes. Entonces mira lo que dice Mateo 16:16, porque ahí es en donde se encuentra este pasaje del que yo estoy hablando. Y Mateo capítulo 16, versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repite, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces seguramente cuando él da esta respuesta a Jesús llamado el Cristo, a Jesús, porque en ese entonces era Jesús el carpintero, el rabí, Jesús el maestro, pero él dice, tú eres el Cristo, y el Cristo hablaba de aquel Isaías en donde dice que un hijo os es dado, que un niño nacería, hablando de Jesús, pero que un hijo era dado, hablando del Cristo, hablando del Hijo de Dios. Y entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero que usted ponga atención a esta escena, porque cuando Pedro dice que, gracias hermano, cuando Pedro dice que tú eres el Cristo, están todos los discípulos ahí. Entonces esta revelación que está dando el Padre a Pedro, a Simón el hijo de Jonás, que después Jesús le dice, ahora tú eres Pedro, la están escuchando todos los que ahí se encuentran reunidos y la están escuchando con un propósito. Pero el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque esta declaración que tú acabas de decir, esta declaración que tú acabas de hacer, de que yo soy Cristo el Hijo, no te lo reveló, repita, no te lo reveló. Entonces yo tengo que entender algo, el Hijo tiene que ser revelado. A Pedro le fue revelado el Hijo, a Pablo le fue revelado el Hijo, y a ti te tiene que ser revelado el Hijo, porque el Hijo ya está en ti. Pero si no se te revela, si no resplandece la luz en tu corazón, si no eres iluminado por Cristo en tu corazón, no puedes ver a ese Cristo que ya está contenido en ti. Entonces Pedro le dice, esto
que tú acabas de declarar, esta declaración que tú acabas de hacer, no te la reveló carne y sangre, no se la reveló ningún hombre. Cuando habla de carne y sangre está hablando de un hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ponle a la persona que tienes a tu lado y dile, el Hijo tiene que ser revelado. El Hijo tiene que ser revelado. Porque en la medida que el Hijo sea revelado, entonces en esa medida vas a entender o te va a ser también revelado lo que es la iglesia. Solamente cuando el Hijo te es revelado, entonces la iglesia te es revelada, y cuando el Hijo te es revelado y la iglesia te es revelada, entonces entiendes lo que es la unidad y te vuelves un instrumento de unidad. Te voy a explicar por qué. El versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Petros, es decir, Pedro. Y la palabra Petros es piedra. Mire lo que dice, yo también te digo, oye, pero yo soy Simón, hijo de Jonás, yo no soy Petros. No, desde ahora eres Petros. Porque desde ahora eres una piedra a la cual le ha sido revelado Cristo el Hijo. Y en este Cristo Hijo, mira lo que dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te voy a preguntar algo, ¿sobre qué está edificada la iglesia? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. Entonces, la iglesia no es un hombre, la iglesia no es un edificio, la iglesia no eres tú, la iglesia no soy yo, la iglesia es Cristo en quien Dios edificó a la iglesia. En Cristo Dios edifica la iglesia y la iglesia es Cristo mismo. ¿Cuántos me pueden decir aleluya? Entonces, quiero que pueda entender algo. Mientras Cristo no nos es revelado, nosotros no conocemos qué es la iglesia. Las personas dijeron que Jesús era algún profeta del antiguo pacto, porque todos los profetas que ellos mencionaron, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, eran profetas del viejo pacto, porque era lo que ellos conocían en un viejo pacto bajo la ley mosaica. Entonces, ellos dijeron que era un profeta, pero cuando Simón, el hijo de Jonás, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces en ese mismo momento, el Hijo le está siendo revelado a Simón por medio del Padre. El Padre le está revelando al Hijo. Cuando usted vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, Pablo dice lo mismo, que cuando agradó a Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre, revelar a su Hijo en él. Entonces, el Hijo es revelado en Pedro, el Hijo es revelado en Pablo, pero quien se lo revela es el Padre. Otra vez la persona que se ha actuado y diga, el Padre tiene que revelarte al Hijo. Porque mientras no te sea revelado el Hijo, tú no vas a saber lo que es la iglesia, o no vas a entender lo que es la iglesia, y mientras no entiendas qué es la iglesia, tú vas a dividir en lugar de practicar la unidad. ¿Ok? 1:15 y 16. Ahí estaba, claro. Entonces fíjense. ¿Quién le reveló a Simón el hijo de Jonás la identidad de Jesús? Dios. Dios el Padre. ¿Está de acuerdo? Entonces, Simón, escúchame lo que le voy a decir. Simón el hijo de Jonás no recibió un curso, ni un diplomado, ni un congreso, ni un seminario. Él no fue a ninguna de estas experiencias con las que hoy en día se llevan a cabo a través del cristianismo actual para saber quién era Cristo. Porque a él Cristo le fue revelado. Y a Pablo le fue revelado. Y a mí me tiene que ser revelado. Entonces, el Hijo que es Cristo solamente puede ser revelado. Él no puede ser estudiado, ni puede ser enseñado si no te es revelado. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el Hijo le es revelado a Pedro, y Pedro dice, tú eres el Hijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Cristo le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, el hijo de Jonás, recibió una revelación de parte del Padre, que Cristo estaba escondido dentro de Jesús. Repita, a Simón le fue revelado que Cristo estaba escondido dentro de Jesús. Porque cuando el Padre le revela a Simón
que dentro de Jesús está Cristo, entonces lo que le está siendo revelado a Simón es que dentro de Jesús estaba el Hijo escondido. Dentro de Jesús estaba el Hijo como un misterio que nadie podía ver. Dentro de Jesús, el vaso de barro o el utensilio de oro, estaba el Cristo, el misterio escondido que nadie había podido ver, pero que ahora le es revelado a Pedro. Y cuando a Pedro le es revelado el Hijo, entonces el Hijo, repita, cuando a Pedro le es revelado por el Padre el Hijo, el Hijo le revela a Pedro qué es la iglesia. Porque cuando el Padre le revela a Simón, el hijo de Jonás, que dentro de Jesús está Cristo, o que dentro de Jesús habita Cristo, entonces mire lo que dice Cristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces le dice: por cuanto el Padre te ha revelado que el Hijo está escondido en mí, ahora el Hijo que está escondido en mí te va a revelar que la iglesia está fundamentada en Cristo, el Hijo de Dios. Entonces yo no puedo llegar a la revelación de lo que es la iglesia si primero no me he revelado lo que es el Hijo. Porque cuando el Padre le revela a Simón lo que es el Hijo, entonces el Hijo le revela a Pedro lo que es la iglesia. Simón recibió una revelación que le permitió ver, conocer el misterio Cristo escondido dentro de Jesús. Simón recibió una revelación que le permitió ver y conocer al Hijo dentro de Jesús. Y una vez que esta revelación le permite ver al Cristo, el Hijo de Dios, dentro de Jesús, entonces Cristo le dice a Pedro: ahora yo te digo que tú ya no eres Simón, ahora tú ya eres Pedro. ¿Pero por qué me dices que yo soy Pedro? Déjame decirte por qué. Primero, como tú ya descubriste que yo soy Cristo, el Hijo de Dios, ahora yo te voy a revelar lo que es la iglesia. Sobre esta roca llamada Cristo voy a edificar la iglesia. Es decir, la iglesia es Cristo mismo. Pero déjame decirte otra cosa: como tú recibiste esta revelación, ahora ya no eres Simón, ahora vas a ser una piedra viva, porque este Cristo que está habitando a Jesús también te va a habitar a ti. Y cuando Él te habite a ti, tú vas a ser una piedra viva con la que vas a edificar a la iglesia con piedras vivas, que son personas a las cuales les fue revelado el Hijo y las cuales van a ser utilizadas como piedras vivas para edificar la iglesia, el edificio de Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Entonces vea esto: Cristo escondido dentro de Jesús le revela ahora a Simón lo que es la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo estaba escondido dentro de Jesús, y dentro de Cristo estaba escondida la iglesia, en quien Dios cumple su propósito. Así es que es bien importante el poder entender cómo a través de estos misterios revelados es que Dios nos convierte en edificadores de esto voy a hablar posteriormente. ¿Por qué somos ministros competentes del nuevo pacto? Yo te voy a decir algo, y aunque no es este el tema de ministros competentes del nuevo pacto, precisamente el día 20 voy a compartir en un seminario al que fui invitado, voy a hablar de eso. Pero tú no puedes ser un ministro competente del nuevo pacto si no te ha sido revelado el Hijo, y si el Hijo no te ha revelado lo que es la iglesia. Porque ¿cómo vas a edificar como ministro del nuevo pacto algo que tú desconoces si ni siquiera sabes lo que es el nuevo pacto? Y si ni siquiera te ha sido revelado el Hijo, y el Hijo no te ha revelado lo que es la iglesia. Porque mientras no te ha revelado el Hijo y no te ha revelado la iglesia, tú no puedes estar en unidad y estás en división de Adán. ¿Lo está entendiendo? Entonces Cristo, repite, Cristo estaba escondido dentro de Jesús. Y a Pedro le fue revelado para que lo pudiera ver. Pero dentro de Cristo estaba escondida la iglesia. O sea, Cristo estaba escondido dentro de Jesús, y a Simón, le fue revelado que estaba dentro de Jesús Cristo. Y una vez que Simón le dice: tú eres Cristo, entonces Cristo le revela a Pedro, ya no a Simón, sino a Pedro,
qué es la iglesia y cómo él va a ser un edificador de la iglesia a través de estas revelaciones que está recibiendo. Entonces, ¿cuántas revelaciones recibió Pedro? Simón una y Pedro una. En total fueron dos para una sola persona, o una en un viejo hombre que terminó de llevarlo a un nuevo hombre. El nuevo hombre recibió una revelación que lo convirtió en un nuevo hombre, y después ese nuevo hombre recibió otra revelación. Quiero que entiendas esto. Cuando a mí me he revelado el Hijo es porque yo ando en el viejo hombre. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque ¿a quién le fue revelado el Hijo? ¿A Pedro o a Simón? A Simón. ¿Y quién es Simón? ¿El nuevo o el viejo hombre? ¿A quién representa? ¿A Cristo o a Adán? Mientras el Hijo no te ha revelado, tú andas en Simón. Mientras el Hijo no te ha revelado, tú andas en Simón, el viejo hombre. Mientras el Hijo no te ha revelado, aunque tú tengas 30 años de cristiano y tengas 30 años de pastor, mientras el Hijo no te ha revelado, tú andas en Adán. Tú puedes ser un cristiano de 50 años y puedes haber sido un diácono, un obispo, un anciano, un pastor, un apóstol de 50 años, pero si no te fue revelado Cristo, tú vas a andar en Adán. Por eso hoy yo publicaba que es absurdo que el cristianismo actual hace guerra espiritual, oración de guerra, intercesión de guerra para reprender y para vencer al diablo, pero el diablo les predica en cada reunión que ellos tienen. Porque el diablo, usted y yo sabemos que es Adán. Listo, que le suba a mi micrófono porque ya me acabé la voz, pastor. Porque el diablo es Adán. Y mientras a Adán no le es revelado Cristo el Hijo, entonces él sigue comportándose y viviendo en Adán. O sea, mire lo que le voy a explicar. ¿A quién le fue revelado que Jesús era Cristo? ¿A Pedro o a Simón? Entonces, ¿a quién le es revelado Cristo? ¿Al nuevo o al viejo hombre? Mientras Cristo el Hijo no te es revelado, es porque tú andas en el viejo hombre, hermano. Diga, my God. Oh, my Dios. Cuando te es revelado Cristo, le es revelado al viejo hombre. Es decir, tú andabas en el viejo hombre, te expresabas en el viejo hombre, vivías en el viejo hombre, porque Cristo no te había sido revelado. Pero una vez que Cristo te ha revelado, como le fue revelado a Simón, entonces una vez que Simón ya tiene el conocimiento de Cristo, entonces Cristo le dice, ahora yo te voy a hacer otra revelación, Pedro. ¿Cómo Pedro si soy Simón? No, como a ti ya te fue revelado el Hijo, a partir de este momento, por la revelación del Hijo, ya no te voy a ver como Adán, ahora te voy a ver como Pedro, el nuevo hombre. Y a ti, el nuevo hombre, Pedro, te revelo algo. La iglesia, el fundamento de la iglesia soy yo, Cristo. Y tú vas a ser parte de ese edificio que vengo a edificar, porque con este nuevo hombre al que le ha sido revelado Cristo, voy a edificar mi iglesia, aleluya. Denle fuerte el aplauso. Entonces la pregunta que cabría hacer aquí es, ¿ya recibiste la revelación del Hijo, Simón? ¿Ya recibiste la revelación del Hijo, Adán? Porque si no has recibido la revelación del Hijo, Adán, entonces Cristo no le ha podido revelar al nuevo hombre, al que ya le fue revelado el Hijo, lo que es la iglesia. Por eso Adán sigue dividiendo. ¿Por qué Adán no puede practicar la unidad? Porque a Adán no le ha sido revelado quién es el Hijo, y una vez que el Hijo le ha sido revelado, él no se ha convertido en un nuevo hombre al que le pueda ser revelado lo que es la iglesia. Y como Adán sigue en Adán, por eso se la pasa dividiendo, y se la pasa dividiendo, y se la pasa dividiendo todo el tiempo. ¿Está entendiendo lo que es la unidad y lo que es la división? Entonces Adán siempre va a dividir. ¿Por qué? Porque ni ha visto al Hijo, ni ha visto la iglesia. Porque Cristo es la iglesia, el Hijo es la iglesia, y la iglesia es la unidad del Hijo en el Padre, para que todos seamos uno, en unidad perfecta. Oh, qué poderoso. Repita conmigo, la iglesia no es un edificio. Y la iglesia tampoco soy yo.
La iglesia no es usted. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es Cristo. Entonces, repita, fíjese lo que voy a decir. Si usted planta una semilla, de naranja, y después esa semilla de naranja crece, ¿qué es el fruto? ¿El fruto es el resultado de la tierra o es el agrandamiento de la semilla? No es de la tierra, ¿verdad? Entonces la simiente es Cristo y usted es la tierra. ¿El fruto que se da qué es? ¿De la tierra o de la simiente? Entonces el fruto que se da es Cristo mismo, ¿no? O sea, la semilla de naranja va a dar naranjas. La semilla de Cristo va a manifestar a Cristo. Entonces, Cristo es el agrandamiento, el ensanchamiento, el crecimiento de la semilla en usted. Y es la expresión de lo que es la semilla, pero no es la expresión de lo que es usted. Porque usted nomás fue la tierra usada para que la semilla fuera plantada, para que la semilla creciera y la semilla fructificara. Pero cuando usted toma aquel fruto, no sabe a la tierra, sabe a la semilla que fue sembrada y que es la naranja. Por tanto, cuando usted ve el fruto en el árbol, usted no ve al árbol ni ve la tierra. Lo que usted está viendo es la semilla agrandada en el fruto. Repito, el fruto que yo doy es Cristo. Por eso es el fruto del Espíritu. No es un fruto mío, es un fruto del Espíritu. Porque Cristo es el Espíritu. El fruto que se manifiesta a través de mi vida es el Cristo aumentado y agrandado, que fructificó y que sabe a Él, no sabe a mí. Y que actúa como Él, no actúa como yo. Y que piensa como Él y no como yo. Porque es Cristo mismo agrandado en mí para expresarse a través de mí. ¿De mí dónde? Mi alma, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la iglesia es Cristo escondido dentro de usted, así como estuvo dentro de Jesús. Pero que usted ya lo descubrió, que a usted ya le fue revelado. Y por cuanto Cristo ya le fue revelado, entonces ahora Cristo ya le reveló lo que es la iglesia. Y por cuanto el Hijo le fue revelado, ahora el Hijo lo ha hecho un nuevo hombre. Y en ese nuevo hombre le ha revelado la iglesia. Y entonces usted ya no es divisivo. Y si usted sigue divisivo, entonces usted es un Simonazo, Adanazo. ¿Entendió lo que dije? Porque solamente divide aquel al que no le ha sido revelado el Hijo y al que el Hijo no le ha revelado lo que es la iglesia. Porque cuando te ha revelado el Hijo y el Hijo te revela la iglesia, el nuevo hombre, tú entiendes que Cristo es la unidad, porque es la semilla en todas las tierras. Amén. Entonces la iglesia es Cristo escondido dentro de usted y la iglesia es Cristo escondido dentro de mí. Y la iglesia es Cristo escondido dentro de su cuerpo. Y digo escondido porque hay muchos que no. En nosotros ya no está escondido, en nosotros ya se reveló, ya se manifestó. Y después le voy a hablar de eso. Voy a darle otro estudio donde voy a hablar de cómo se manifiesta Cristo para que usted y yo lo podamos ver. Esto lo voy a dar más grande después o más explicado. Entonces, la iglesia es Cristo dentro de usted y dentro de mí, a través del cual Dios cumple su propósito eterno, porque usted se acuerda que Efesios 3:11 dice que Dios cumple su propósito eterno en Cristo. Amén. La iglesia es Cristo, que estaba escondido dentro de un vaso llamado Jesús en el primer siglo, que después de que ese vaso subió a la cruz, murió y resucitó, fue depositado en otros vasos que fue la iglesia del primer siglo, y que hoy en día en el siglo XXI está dentro de los vasos que somos nosotros, que lo contenemos y que lo expresamos a través de nuestra vida o a través de nuestra alma. Amén. Porque la iglesia no se edifica sobre edificios, la iglesia tampoco se edifica sobre hombres, sino que la iglesia se edifica sobre Cristo, porque es a través de Cristo que Dios cumple su propósito. Por eso Cristo le dijo a Simón: ahora yo también te digo que tú eres Pedro, un nuevo hombre. Ya no eres Simón, el viejo hombre adámico. Ahora eres Pedro, el nuevo hombre en resurrección. Por
causa de la revelación del Hijo, que eres una piedra viva con el Hijo revelado, a través del cual será también edificada la iglesia, como una piedra viva. Serás un edificador de la iglesia con tu revelación, buscando otras piedras vivas. Amén. Y con ellas voy a edificar mi iglesia. Entonces Dios edifica la iglesia sobre la roca que es Cristo, pero usa piedras vivas para hacer la edificación, que son nuevos hombres a los que les revela el Hijo y que después el Hijo les revela a la iglesia. Denle un aplauso al Señor. ¿Está quedando claro esto, mi amado? La iglesia es Cristo, una simiente multiplicada y agrandada en su cuerpo, que son piedras vivas. La iglesia no es un edificio ni es una denominación, sino Cristo, el Hijo, la simiente multiplicada en su cuerpo. Por eso es que usted y yo no somos salvos, ni somos libres cuando cambiamos de una denominación religiosa para otra, cuando nos cambiamos de los católicos a los evangélicos, sino cuando cambiamos de la simiente de Adán a Cristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No es cambiar de denominación religiosa, sino cambiar de la simiente de Adán, el viejo hombre Simón, a la simiente de Cristo, el nuevo hombre Pedro. Es un cambio de simiente mediante un proceso de arrebatamiento, porque arrebatado significa ser arrebatado de la mente de Adán a la mente de Cristo, de la conciencia de pecado a la conciencia del Espíritu, para vivir como la nueva Jerusalén, una nueva tierra y un nuevo cielo, reconciliado el Espíritu con el hombre en un Israel de arriba. Amén. Escuche esto, por favor. Cuando Jesús está siendo bautizado allá por Juan el Bautista en el Jordán, y él sale del agua, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo eudoqueo. Y esa palabra eudoqueo, que traduce complacencia a la Biblia, significa aprobación. Este es mi Hijo amado, a quien yo he eudoqueo, a quien yo he aprobado. Y yo le he explicado otras veces, pero hoy lo voy a repetir, que Jesús inició su ministerio a los 30 años, precisamente cuando está siendo bautizado, y antes de que él inicie su ministerio, él no ha predicado, él no ha hecho ninguna señal, ningún prodigio, ningún milagro, ninguna sanidad. Pero Dios dice: este es mi Hijo amado, a quien yo he aprobado. Oye, ¿cómo lo aprobaste si él no ha hecho absolutamente nada? Repita: porque Dios no te aprueba por lo que haces, Dios te aprueba por lo que eres, por lo que te ha sido revelado. Cuando tú entiendes que eres el portador de Cristo y que la simiente está dentro de ti, escondida dentro de ti, oculta dentro de ti, entonces tú eres aprobado por el Padre. Todo aquel que tiene la simiente, que es su Hijo Cristo, es aprobado. Para eso tuvo que haberte sido revelado. Amén. Pero mira qué interesante. Porque Jesús no había hecho milagros, Jesús no había orado por enfermos, Jesús no había echado fuera demonios, como se dice por ahí. Jesús no había hecho nada de eso. Y esa voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo eudoqueo, que es aprobación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me aprueba? ¿Tener la simiente correcta o tener todo el servicio incorrecto? Te la puedes pasar sirviendo toda tu vida en una denominación sin que el Hijo te haya sido revelado y por lo tanto ser utilizado en el propósito como un vaso de barro. Dice la Escritura que en una casa grande hay utensilios de oro y vasos, unos para usos, viles. Repita: para usos viles. ¿Qué pasa cuando Cristo no te ha revelado? Cristo ya está ahí, ¿no? Pero como no es revelado, entonces al no ser revelado, entonces tú sigues ahí en Adán, y como tú estás en Adán,
ahí está Cristo sin despertar, o tú estás sin despertar del tesoro que ya tienes ahí escondido, y entonces lo único que Dios hace a través de ese Cristo es usarte, pero para un uso vil, no para un uso honroso. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces no es el activismo, las muchas actividades, el mucho servicio y las muchas obras lo que hace que seas aprobado por Dios. Lo que hace que seas aprobado por Dios es que entiendas que el Hijo está en ti y que Dios cumple su propósito en el Hijo y no en ti. Porque todo lo que tú hagas en Adán no es más que religión. ¿Te acuerdas después del pecado lo que hizo Adán? No, Adán empezó a correr y a hacer la hoja de higuera y a cubrirse con delantal y hasta cubrió a su mujer, y todo eso eran obras que Adán estaba haciendo, pero ya estaban fuera del propósito de Dios en Cristo, porque nunca Adán comió del árbol de la vida, y al no comer del árbol de la vida, todo lo que Adán estaba haciendo, lo estaba haciendo a través del árbol de la ciencia. ¿Me puedes subir un poquito más para acá el ventilador y un poco más porque estoy muy acalorado? ¿Me está entendiendo? Entonces, Marta estaba afanada en el trabajo, en las obras, en las actividades, haciendo chiles rellenos y pozole y haciendo carnitas para el maestro y para los discípulos. Pero María, cuando ve llegar al maestro, se sienta a sus pies y ahí se relaja a escuchar la palabra para que sea activada la fe de ella y para tener intimidad ahí con el esposo. Y María dice: oye, este cuate ni me hace caso. Oye, no te sientes mal de que yo estoy aquí como burra trabajando y mi hermana está ahí aplastadota. Ay, Marta, una cosa era necesaria y María ha escogido la mejor parte. Pero si yo estoy sirviendo, estoy trabajando para ti, mira, me paro a las 5 de la mañana a orar y a interceder. Marta, ¿hasta cuándo vas a entender que no es por lo que haces, sino por lo que eres? Que yo te he eudoqueo, que yo te he aprobado. Pero mis chilaquiles, el pozole y el molito poblano que te hice, mientras no sea producido por el Hijo, yo no me agrado. ¿Por qué no me agrado? Porque mi propósito lo cumplo en Cristo, no en Adán. Mi propósito no lo cumplo en las obras, mi propósito lo cumplo en la gracia, mi propósito lo cumplo en el entendimiento del nuevo hombre, no en el viejo hombre que anda en las obras, sumergido en las obras, tratando de cruzar su delantal de hojas para cubrir su desnudez delante de mí. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces es bien interesante y es bien importante el entender estos principios. Porque alguien, mire, y estaba hablando, ¿a quién le fue revelado el Hijo? Al viejo hombre llamado Simón, ¿no? Entonces, mientras Simón no le era revelado el Hijo, ¿qué era? Él era el viejo hombre, ¿sí o no? Y mientras el Hijo no te ha revelado, el Hijo no te puede revelar lo que es la iglesia. Y mientras la iglesia no te es revelada, entonces tú andas en Adán dividiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora fíjense lo que le voy a decir. Jesús escogió a 12 discípulos y los llamó apóstoles, ¿sí o no? Y uno de ellos era Judas, ¿sí o no? Pero dice Juan 6:70, dice que Judas era diablo, ¿sí o no? ¿Por qué Judas era diablo? ¿Se refiere a que estaba viviendo en quién? En Adán. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo era Judas? Mire, dice, no, esa no es Juan 6:70, 6:70, por ahí está. Déjenme buscarlo. No los he escogido yo a ustedes, los 12, y uno de vosotros es ¿qué? Cuando la Biblia habla del diablo, ¿de quién está hablando? De Adán. Pues ¿qué era Judas? ¿Cómo se perdió Judas? Como Adán. ¿Por qué? Judas, voltea a ver y diga, Judas fue el único diablo. Le voy a explicar por qué. Porque Judas fue el único que se murió sin nacer de nuevo como un nuevo hombre. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo?
Porque cuando Jesús el Cristo resucitó de los muertos en Juan 20:22 y sopló el Espíritu, Judas ya se había ahorcado y ya no estaba ahí, o ya se había suicidado, para no meterme en aquella bronca de que cómo murió, si colgado o que se derramaron sus entrañas. Entonces, bueno, eso lo vamos a explicar después, no ahora. Entonces, mire lo que estoy diciendo. Judas se murió como un diablo, por eso es el único que usa esa expresión Jesús. Cristo solamente se expresa de Judas como el diablo, porque fue el único que murió en Adán, sin haber participado de la naturaleza divina de Dios en Cristo, sin la vida de Dios en Cristo. Porque cuando Cristo resucita de los muertos y sopla el Espíritu en los apóstoles o en los discípulos, Judas ya no estaba. Sin embargo, a Pedro le dijo Satanás, o sea, le dijo opositor y le dijo adversario del propósito de Dios, porque impides que vaya a la cruz. Pero nada más le llamó esa vez Satanás, pero nunca dijo tú eres el diablo. El único que dijo que era diablo era de Judas, porque Judas iba a morir en una condición de viejo hombre. Pedro, él sí recibió el Espíritu cuando Cristo resucita. Cristo sí sopló sobre Pedro para que resucitara del Espíritu, en el Espíritu de los muertos. Mira, se destapó. ¿Ya viste cómo se destapó? Entonces, fíjese. Ya me distrajiste. Bájale un poquito, pastor, porque ya se destapó y ahora sí se oye que está chillando. Necesitamos un soplidito. ¿Ya se liberó? ¿Necesitaba liberación? Ahí está. Ah, no. Bueno, sí, ahí está. Entonces, miren, Satanás, quítate delante de mí, Satanás. Hoy sí me estás llamando Satanás, sí, te estoy llamando Satanás porque te estás poniendo en contra del propósito de Dios, pero tú no eres un diablo, porque a ti sí te voy a soplar el Espíritu. Aquel es un diablo porque aquel no va a tener la oportunidad de recibir la vida de Cristo, el Espíritu en él, porque él se va a matar antes de eso. Entonces repita, Adán el diablo andaba en un ministerio al lado de Cristo. ¿Y qué hace Adán, el diablo, mientras el Hijo no le es revelado y el Hijo no le revela lo que es la iglesia? Uno divide. Usted tiene que tener cuidado de con quién camina, ¿eh? Porque mientras usted anda caminando con un diablo, con un Adán, que no le ha sido revelado el Hijo, y el Hijo no le ha revelado lo que es la iglesia, lo único que usted va a encontrar es división. Entonces, cuando alguien está dividiendo, usted ya sabe que ese es un diablo. Estaba haciendo la cuenta y conozco muchos diablos, entonces, unos 3, 4, varios diablos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es importante que el Hijo te sea revelado y que el Hijo, una vez que te es revelado, te revele lo que es la iglesia. Porque cuando el Hijo te ha revelado y el Hijo te revela la iglesia, tú vas a ser un instrumento de unidad para el reino y no de división. Y tú vas a saber reconocer a un Adán que anda dividiendo. Pero en la medida que tú encuentras a un nuevo hombre, al que le fue revelado Cristo, al que le fue revelada la iglesia y que está caminando en esa unidad con Cristo, entonces tú vas a encontrar en esa persona un colaborador con el cual tú puedes, como lo hizo Jesús llamando el Cristo con los demás, edificar a la iglesia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Es interesante, ¿eh? Ahora me dice lo que le voy a decir. Dios aprueba a su Hijo. Por eso es importante que el Hijo te sea revelado. Porque en la medida que el Hijo te ha revelado, entonces caminas en la aprobación para ser parte del propósito. Aunque no te sea revelado, eres parte del propósito, porque Cristo está ahí, aunque no sea revelado. Pero en la medida que te es revelado, entonces vas a ser un instrumento de oro con usos honrosos y no un instrumento de barro para usos viles. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque el vaso de barro es utilizado para usos viles, pero el utensilio de oro es utilizado para usos honrosos. Así es que seas barro o seas oro, eres utilizado porque en Cristo Dios cumple su propósito.
Pero ¿qué será mejor? ¿Ser un vaso de barro o ser un instrumento de oro? ¿Ser usado para usos viles o ser utilizado para usos honrosos? Entonces nosotros necesitamos entender estos misterios a fin de que el Hijo nos sea revelado y a fin de que el Hijo nos revele lo que es la iglesia para poder vivir en la unidad. ¿Ok? Amén. Así es que Dios aprueba a su Hijo. Por eso la pregunta es no cuántos se congregan conmigo, o no cuántos nos congregamos juntos, o no cuántos estamos juntos congregados, porque el propósito no es estar congregados juntos, sino estar congregados en unidad. Porque podemos estar congregados juntos. Si usted lee el libro de los Hechos antes de Pentecostés, estaban juntos, y también revueltos, pero no estaban unánimes. Después, cuando viene Pentecostés, dice que estaban juntos y unánimes. Entonces, si nosotros sabemos a cuánto les ha sido revelado el Hijo, no es cuántos estamos congregados y juntos, o cuántos pastores tenemos, o cuántos pastores hay en la iglesia, sino cuántos ya les fue revelada la simiente, para que esa simiente les ha revelado la iglesia y ellos caminen en unidad. Porque cuando yo entiendo que el Padre cumple su propósito a través de Cristo y que Cristo es la simiente multiplicada, agrandada en su cuerpo, que es la iglesia, entonces yo no divido. Porque puedo entender que por causa de esa simiente que vive en mí, y que vive en él, y que vive en él, y que vive en él, y que vive en todos, yo tengo que ser uno con todos. ¿Con cuántos tengo que ser uno? ¿A los que ya les despertó o a los que no les ha despertado? ¿A los que ya les alumbró Cristo o a los que no les ha alumbrado? Con todos. Entonces, cuando yo entiendo que es con todos, entiendo que no puedo dividir, y entiendo aquellas palabras de Jesús que decía: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice que aún a tus enemigos tienes que amarlos. ¿Por qué? Porque Cristo es todo en todos, estén dormidos o estén despiertos, les haya alumbrado la luz de su entendimiento, les haya sido alumbrada la luz en su entendimiento, o no les haya sido alumbrado y sigan en tinieblas. Denle un aplauso al Señor. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso es bien interesante este asunto por eso es bien importante entender este asunto. Fíjese por qué. Déjeme aquí buscar algo que yo quiero, yo compartí y lo quiero tomar ahora. ¿Quién es el que divide? Adán. Porque Adán es el diablo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que divide? Adán divide. Entonces, vamos a partir de este principio. ¿Qué se necesita para que Adán ya no esté? Adán, de hecho, ya no está. Porque Adán ya fue. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que Dios destruyó a Adán en la cruz, ¿sí o no? O sea, Cristo destruyó a Adán en la cruz, ¿sí o no? Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿qué dice? Vamos a leer ahí. Léalo por ahí, por favor, ayúdenme. Sabiendo esto que ¿quién es el viejo hombre? Adán. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre Adán fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado llamado Adán sea... ¿Dónde fue destruido Adán? En la cruz, ¿sí o no? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. Mientras Adán está manifestándose a través de mi vida, yo estoy dividiendo. ¿Me está entendiendo? ¿A quién le fue revelado el Hijo? Adán, a Simón, el hijo de Jonás. Mientras a Simón no le era revelado el Hijo, entonces Simón, el hijo de Jonás, estaba en Adán. ¿Y qué le gusta hacer a Adán? Dividir. Entonces, todo aquel que no le ha sido revelado el Hijo,
que no le ha resplandecido la luz de Cristo en su corazón, a todo aquel que no le ha sido revelado el Hijo dentro de él, que no le ha sido quitado el velo de Adán para darle a conocer al Hijo, anda en Adán anda dividiendo. Entonces, en la iglesia, aquellas personas que andan en Adán, porque no les ha resplandecido el Hijo, porque no les ha sido revelado el Hijo, van a dividir. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque Adán se va a ofender. Porque Adán vive en la ley. Pero en la ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Está entendiendo? Adán vive en la ley. ¿En qué ley? Ojo por ojo y diente. Adán no vive en la ley del espíritu de vida. Adán vive en la ley de ojo por ojo y diente por diente. Me la haces, me la pagas. Adán vive en una ley en la que si tú se la haces, tú se la pagas. Por eso, Adán no puede edificar el reino de Dios, porque Adán ¿viste lo que le voy a decir? Se lo voy a explicar a ver si lo puedo explicar con estas palabras. Porque Adán se ofende. Cuando tú haces algo que a Adán no le gusta, Adán se ofende y se quiere vengar. Cuando tú dices una palabra que a Adán no le gusta, Adán se ofende y entonces se enemista contigo. Cuando tú haces algo que a Adán no le parece, entonces Adán te deja de hablar, Adán se aparta de ti y Adán dice, ya agarro mis canicas y ya no juego contigo. Porque Adán vive en una ley que no es gobernada por el amor, sino que es gobernada por el ojo por ojo y diente por diente, que le llaman por ahí el talión, creo, algo así, ¿no? Eso es una cosa que me surgió porque ahorita me acordé que por ahí alguien alguna vez así lo dijo, ¿no? Entonces, si Adán se ofende, si Adán se arrepiente, si Adán no puede ver al Hijo en él, y Adán está viviendo en un viejo pacto, o Adán está viviendo en una ley del pecado, o Adán está viviendo en ojo por ojo, diente por diente, ¿puede edificar el reino? No. El reino solamente puede ser edificado con muertos que ya no se ofenden. Y los únicos que están muertos que ya no se ofenden son los que andan en el nuevo hombre y que entendieron que Adán ya se murió y que Adán ya no está en ellos. Porque cuando Cristo le dijo a Simón, el hijo de Jonás, bienaventurado eres, ahora yo te digo, que tú ya no eres Simón, ahora tú eres Pedro. No, Señor, yo soy Simón. No, a partir de ahora, porque te fue revelado el Hijo, a partir de ahora ya no eres Simón. Por cuanto te ha sido revelado el Hijo, ahora eres Pedro, un nuevo hombre, libre de Adán. Claro que este proceso le llevó a Pedro mucho tiempo, pero en ese momento se está cumpliendo un principio. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y sobre esta roca edificaré la iglesia, y tú serás una piedra viva utilizada para esta edificación, porque serás un edificador de ella. Mire, hasta que al viejo hombre Simón le ha revelado el Hijo, puede ser utilizado como parte de la edificación. Antes no. ¿Por qué? Porque se ofendía. Porque se ofendía de todo, ojo por ojo, diente por diente, me la hizo, me la paga. ¿Me estoy explicando? La única forma de poder edificar el reino es con personas a las que les fue revelado el Hijo, que entienden que Adán ya está muerto, y por cuanto Adán ya está muerto, ellos ya son unos nuevos hombres con la revelación del Hijo, y con el Hijo habiéndoles revelado la iglesia, cuyo fundamento es Cristo, y ellos ya no se ofenden, por lo tanto, ellos ya no dividen y producen solamente unidad. A quien le fue revelado el Hijo dejó de estar en el viejo hombre, y quien dejó de estar en el viejo hombre ahora es parte de la simiente agrandada, ensanchada y multiplicada llamada la iglesia, que produce unidad. El fruto de esa simiente, repita, el fruto de la simiente llamada Cristo es la unidad. Por eso solamente se puede edificar el reino con personas que viven como nuevos hombres,
con el entendimiento y la revelación de Cristo y de la iglesia, que ya no son gobernados por Adán, pero son gobernados por Cristo en su mente, en su alma y en su vida. Porque si no estás de acuerdo con Adán, Adán se enoja contigo. Y si Adán se enoja contigo, divide. Oh, no. Ese amado, ya me enojé, ya me voy. Y a mí ya 3, 4 me dijeron que por qué no pongo un changarrito, otra iglesia. Me voy a salir, voy a rentar un local y allá me voy con los que ya estamos inconformes. ¿Cómo se le llama a eso? División. ¿Y cómo se le llama a esa persona? Adán. En lugar de, oiga mi hermano, vamos a sentarnos porque aquí hay un asunto que no es correcto. Mire, en el amor del Señor, exhortados unos a otros en amor, estas cosas no están bien, están sucediendo mal, ¿verdad? Vamos a unir, vamos a fructificar la unidad, pero vamos a ponernos de acuerdo en las cosas que no están correctas. Pero ¿qué es lo primero que hace Adán? Agarro mis canicas, ya no juego, ya me voy y voy a abrir otro changarro. Agarro mis canijas y me voy y voy a abrir otra iglesia y yo voy a ser el pastor y voy a tener otras personas y solamente tú puedes ver a Adán multiplicado. Yo veo muy poco a Cristo multiplicado. Cuando yo volteo a ver las denominaciones actuales, yo no vuelvo a Cristo, el olor del conocimiento de Cristo. Yo vuelvo a Adán, el viejo hombre, que no le ha sido revelado el Hijo, que no le ha sido revelada la iglesia y que solamente huele a división. Por eso Dios no usa a Adán para cumplir su propósito. ¿A quién usa Dios? A Cristo. ¿Se me está entendiendo? Entonces fíjese lo que le voy a decir. Cristo tiene que ser revelado y no estudiado. ¿Pedro estudió a Cristo? No lo estudió. Pedro no estudió a Cristo. Repita, Cristo tiene que ser revelado. Vaya a Gálatas 1, 15 y 16. Ahorita que estaba yo hablando acerca de la unidad, cuando a usted le es quitado el velo de Adán o los velos de Adán para que le sea revelado el Hijo Cristo, cuando Cristo resplandece en nuestros corazones de tal manera que ahora nosotros lo podemos ver ahí en nuestra alma, y Pablo decía que hasta que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Esa palabra formado significa ser expresado, ser reflejado. Cuando nosotros hemos podido ver a Cristo y Cristo nos ha resplandecido en nuestro corazón, nosotros podemos entender algo. Nosotros podemos entender que ya no podemos dividir por causa de las diferencias doctrinales ni de las conclusiones exegéticas diferentes que tenemos con las interpretaciones bíblicas de los demás, que no podemos enemistarnos con alguien que no crea lo que yo creo ni piensa lo que yo pienso, o que no ve lo que yo veo o está viendo diferente. Porque cuando el Hijo me resplandeció y me fue revelado, y el Hijo me reveló lo que es la iglesia y yo entiendo lo que es la unidad, esos pequeños detalles ya no hacen que yo divida ni hacen que yo me enemiste con los demás. ¿Me está entendiendo? ¿Por favor sigue bien? ¿Me entiende? Quiero decirle que cuando entendemos que somos instrumentos para la unidad del cuerpo de Cristo y que las tinieblas en Adán fueron alumbradas cuando Cristo resplandeció en nuestros corazones, entonces la división que Adán hacía se acabó. Por eso es necesario, como le decía anteriormente,
que para ser ministros competentes del nuevo pacto nos resplandezca Cristo, para que Cristo nos revele la iglesia, a fin de que nosotros no nos ofendamos con nada ni con nadie y podamos edificar de esa manera el cuerpo de Cristo en unidad, como nuevos hombres resucitados, libres de Adán que ya no divide. ¿Me estoy explicando? Es bien importante que podamos entender eso. Bien importante que usted y yo podamos entender eso. Esa palabra que Pablo usa para que hasta que Cristo sea formado en ustedes, esa palabra es modelado. Hasta que Cristo sea modelado por ustedes, hasta que Cristo sea expresado y modelado a través de sus almas, que es su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar en su voluntad, hasta que Cristo nos gobierne completamente. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16 para terminar, dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo lo apartó? Desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Repita, también a Pablo le fue revelado el Hijo. A Simón le fue revelado el Hijo. A Pablo le fue revelado el Hijo. Ahora, ¿cuándo le fue revelado el Hijo a Pablo? ¿Cuando era Pablo o cuando era Saulo? Porque aquella luz que se le manifestó en el camino del desierto, él no era Pablo, él era Saulo. Y cuando aquella luz se le manifiesta y le dice: yo soy Jesús, yo soy Cristo a quien tú persigues, en ese momento le resplandece la luz a Saulo. ¿A quién le resplandeció la luz? A Simón. Y una vez que le resplandeció la luz a Simón, él dejó de ser Simón para ser Pedro. ¿A quién le resplandeció la luz en el desierto? A Saulo. Y una vez que la luz le resplandeció a Saulo, él dejó de ser Saulo para ser Pablo. Hasta que el Hijo te es revelado, tú dejas de ser lo que eras y dejas de vivir para dar, a fin de poder vivir ahora para Cristo. Hasta que el Hijo te es revelado, tú empiezas a vivir para el Hijo y dejas de vivir para dar. Y dice que revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. A Saulo también le fue revelado el Hijo, así como le fue revelado a Simón. Y cuando a Saulo le fue revelado el Hijo, como le fue revelado a Simón, él dejó de vivir en Adán, el viejo hombre. Porque ¿qué hacía Saulo antes de que le fuera revelado Cristo? No perseguía a la iglesia. Entonces repite: Adán, el carnal, persigue a Cristo. ¿A quién perseguía Saulo? ¿A la iglesia o a Cristo? A Cristo. ¿Y quién es la iglesia? ¿No es Cristo aumentado en el cuerpo? Fíjese qué interesante. ¿Y cuándo se constituyó perito arquitecto Pablo de la iglesia? Hasta que le fue revelado el Hijo. Porque antes de que el Hijo le fuera revelado, Saulo perseguía a Cristo y perseguía a la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Antes de que a Saulo le fuera revelado el Hijo, él perseguía a Cristo. Entonces, voltea a la persona que está al lado y dile: Adán anda persiguiendo a Cristo. Dile: yo me doy cuenta que andas en Adán cuando andas atrás de mí, cuando andas como Bull Terry y no me dejas, porque la carne siempre persigue al espíritu. Ahora, a veces no es tan malo que te persiga la carne, ¿no? Porque a lo mejor andan queriendo romper tu frasco de alabastro para obtener el perfume que hay en ti. Pero Adán no quiere de eso. Y fíjese lo que dice la primera carta de los Corintios 3:10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. ¿En qué se convirtió Pablo después de que le fue revelado el Hijo y de que el Hijo le reveló la iglesia? En un perito arquitecto. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es
Cristo. Pablo se convirtió en un perito arquitecto para edificar la iglesia. Pero ¿cuál fue el fundamento sobre el que edificó? ¿Edificios y hombres o Cristo? Cristo. Por eso él dice, ustedes corintios andan como niños y son carnales. Porque unos dicen soy de Pedro, otros dicen soy de Pablo, otros dicen soy de Apolos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O acaso Pablo murió, Pedro murió, Apolos murió por ustedes? Cuando a usted no le ha sido revelado el Hijo, el fundamento con el que usted edifica es el apóstol. Somos un ministerio apostólico, o el profeta, somos un ministerio profético, o los dos, somos un ministerio apostólico profético. Sobre el hombre y el don que le fue dado al hombre, sobre eso se edifica la iglesia. Ministerio Juanito Pérez, ministerio Pedrito Sola, ya se equivocó. Ministerio Piporro Fernández. O edificamos sobre edificios y nombres de ministerios de edificios. Ministerio El Shaddai, ministerio El Ojo del Agua, ministerio El Ojo del Tigre. Porque no entendemos que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. El fundamento de la iglesia no son los hombres, el fundamento de la iglesia no son los ministerios, los edificios, el fundamento de la iglesia es Cristo, y Pablo estableció el fundamento y fue Cristo, y como perito arquitecto dijo, sobre Cristo se edifica la iglesia, sobre esa simiente que se va a agrandar y se va a multiplicar en ustedes hasta que Cristo sea formado en todos ustedes y sea modelado por todos ustedes. Aleluya. Así es que mientras no seamos arrebatados, repite, tienes que ser arrebatado. Pero no como ese arrebatamiento que están esperando los religiosos, de que su cuerpo va a ser llevado al cielo. No, mientras no seas arrebatado de la mente de Adán a la mente de Cristo, estarás persiguiendo y dividiendo en la carne a la iglesia, que es el Espíritu. Así como lo hacía Saulo de Tarso, que antes de ser revelado el Hijo, perseguía a Cristo y a la iglesia de Cristo. Pero cuando él fue arrebatado y se convirtió en Pablo, él dejó de ser Adán, la carne que persigue al Espíritu, la carne que arremete contra el Espíritu, para ser el perito arquitecto de la unidad fundamentada en Cristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hasta que a Saulo le fue revelado el Hijo, pudo empezar a vivir como Pablo. Ay, precioso. Gracias, mami. Gracias, linda. Hasta que a Saulo le fue revelado el Hijo, se convirtió en Pablo, un perito arquitecto que fundamentó a la iglesia en la roca, llamada Cristo. Hasta que Saulo le fue revelado el Hijo, él fue constituido un perito arquitecto, y como perito arquitecto él puso el fundamento sobre la revelación que recibió, la cual fue Cristo. Así que cuando el Hijo te es revelado, eres constituido un perito arquitecto. Eres considerado un edificador de la iglesia, para edificar a la iglesia, pero con el fundamento correcto, Cristo el Hijo, y no en hombres ni en edificios. Tú eres Pedro, le dijo el Señor a Simón. Pedro, piedra. Ahora tú vas a edificar la iglesia con tu revelación. Tú eres Pablo, ya no eres Saulo. Ahora tú vas a ser un perito arquitecto que va a edificar a la iglesia con la revelación y poniendo el fundamento que es Cristo. O sea, sobre el fundamento que te fue revelado, Cristo el Hijo. Pablo y Pedro solamente se constituyeron edificadores de la iglesia cuando les fue revelado el Hijo como el fundamento de la iglesia sobre la cual se construye el edificio. Por eso no estamos llamados a construir edificios,
estamos llamados a construir la iglesia a través de una simiente llamada Cristo, que tiene que agrandarse dentro de su cuerpo. Amén. Pero Pablo y Pedro no aprendieron la unidad del cuerpo en institutos bíblicos, ni en diplomados, ni en congresos, ni en seminarios, sino por la revelación de parte de Dios acerca del Hijo Cristo en todo su cuerpo. Amén. Así es que a quien no le ha sido revelado el Hijo, divide en lugar de unir el cuerpo. Quien no tiene al Hijo como un misterio revelado, o al Hijo que ya haya dejado de ser un misterio y le haya sido revelado, camina independiente y dividido del cuerpo, porque cree que el propósito se cumple a través de los hombres, o de los ministerios, o de los edificios. Pero usted tiene que entender una cosa. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios no me quiere usar a mí. Dios no quiere usar el ministerio en el que yo me congrego. Dios solamente usa a su Hijo Cristo, que vive dentro de todo su cuerpo, llamada la iglesia, a través de peritos arquitectos que son ministros del nuevo pacto y que son edificadores de la iglesia, uniendo al cuerpo, enseñando la unidad al cuerpo, hasta que camine en unidad y no haya más división en Adán. Amén. Pablo fue el más poderoso edificador de la unidad en la iglesia. Él lo fue. Y la semana que viene, no, voy a terminar de una vez. Ya me falta, regáleme 5 minutos y termino. Y el más grande edificador de la iglesia en la unidad, mire lo que dijo en la primera carta a los Corintios 1:10. Primera carta a los Corintios 1:10, le voy a ir dando lectura. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma, repite, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, repite, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, repite, unidos, en una misma mente, repite, una misma mente, y en un mismo parecer, repite, mismo parecer. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Dividiendo o unificando? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Dividiendo o practicando la unidad? Porque cuando usted ha revelado el Hijo y el Hijo te revela lo que es la iglesia, usted ya no puede andar en Adán dividiendo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver Filipenses 2 del 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2. Voy en el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. Y todo usted lo que va a ver de Pablo, después de que le fue revelado el Hijo y el Hijo le reveló lo que es la iglesia, usted va a ver solamente unidad, unidad y unidad para el cuerpo de Cristo. Amén. Voy a terminar diciendo esto. Vaya por favor a Mateo 16:20. Mateo 16:20
ahí cuando a Simón le ha revelado el Hijo, después de que termina aquel pasaje, mire cómo termina ese pasaje. Mateo 16:20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. ¿A quién le fue revelado que él era el Cristo? ¿A los discípulos o a Simón? Pero cuando Simón hizo la declaración y dijo: tú eres el Cristo, ¿quién lo escuchó? Todos los discípulos. Y por causa de la revelación en Pedro, todos los discípulos llegaron a saber, y les fue también revelado, que Jesús era el Cristo. De tal forma que cuando termina toda esa situación, Jesús dice: entonces le mandó a todos los discípulos que estaban ahí, que oyeron a Simón cuando confesó que él era Cristo, que a nadie les dijera, que a nadie le dijesen que él era el Cristo. Por la revelación, por la revelación que el Padre, al quitar los velos de Simón, le dio a Pedro, ahora los demás discípulos conocieron también el misterio que había estado escondido en otras generaciones, llamado Cristo. Porque la Escritura dice que nadie nos enseñaría en el nuevo pacto, sino que Cristo mismo nos enseñaría todas las cosas dentro de nosotros. El Cristo que hay en ti me enseña a mí, el Cristo que hay en mí te enseña a ti, y somos edificados a través de Cristo, que vive dentro de todo su cuerpo en unidad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Así es que las buenas nuevas que nosotros estamos trayendo al mundo en este tiempo como ministros competentes del nuevo pacto, es que Cristo el Hijo, que es el reino, y que María, que representa a la iglesia, había perdido en el templo por festejar fiestas religiosas en la carne, ya está en nosotros, aleluya, porque estamos en el tercer día, y el tercer día es cuando María, la iglesia, encuentra al Hijo, que es el reino que se le había perdido en el templo religioso. Pero el Hijo está haciendo algo. El Hijo está cumpliendo el propósito eterno de Dios, atendiendo los negocios del Padre. Usted perdió al Hijo, repita: yo perdí al Hijo, por andar en el templo, por andar metido en los asuntos religiosos de los hombres, perdí al Hijo. Pero hoy en día, que estamos en el tercer día, el Padre te está revelando al Hijo para que tú lo puedas encontrar, porque lo perdiste en el templo, en las prácticas religiosas. Pero no solamente yo estoy encontrando al Hijo. ¿Sabes qué estoy encontrando? Que el Hijo está cumpliendo el propósito eterno del Padre y está atendiendo los negocios del Padre. Mira lo que dice Lucas 2, 48 y 49. Y con esto termino. Lucas 2, 48 y 49 dice así: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Siguiente. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Repita: atendiendo los negocios de su padre, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Así es que alégrese, porque el Hijo que usted perdió allá en el templo religioso, siguiendo tradiciones y fiestas religiosas, ahora le ha sido revelado para que lo encuentre. Y no solamente le ha sido revelado y lo ha encontrado, sino que ahora usted se ha dado cuenta que ese Hijo siempre ha estado cumpliendo el propósito eterno de Dios y siempre ha estado atendiendo los negocios del Padre. Abba Padre, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase en sus pies. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que este día tú has impartido a nuestras vidas. Señor, permite que todo esto que este día tú has hablado, ahora, Señor, sea de buen provecho
y pueda producir mucho fruto en Cristo para tu reino. Gracias por cada persona que está siguiendo esta transmisión en vivo. Y oro, Dios, porque todo lo que esta noche tú has hablado en nuestras vidas, todo lo que esta noche tú has sembrado en nuestros corazones, pueda producirte un fruto poderoso para la edificación del cuerpo de Cristo, que está fundamentado en la roca llamado la iglesia. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Quiero agradecer a Ana Lu Cahueque, que es allá en Guatemala. Abrazos y saludos hasta Guatemala. Patricia Mora, un abrazo ósculo santo para Lili Moral, también allá en Veracruz. Amado Paz Rigo, te mando un beso, mi amado, para ti, para toda tu bella familia. Les amamos y los esperamos aquí el domingo, primeramente Dios. O Pastor Guaraci lá em Porto Alegre, Brasil, também para muito obrigado. Deus seja abençoado e dê beijos e abraço para toda a sua família. Alexa Tapia también le envió un abrazo, un ósculo santo. Alumbrando la oscuridad allá en Florida, en Tampa, Florida, recibe un abrazo, mi amado, también a tu esposa, un abrazo y un beso santo. Marta González, aquí en México, también un abrazo y un beso. Miri Morales, Rosa, la pastora Rosa Elía y el pastor Joel, que hoy hablé con ellos, reciban un abrazo también, mis amados. César Daniel Fagún, un abrazo también. Martín Barbosa, mi amado, un abrazo para ti también, un fuerte abrazo y un saludo. Mari, allá en Chicago, recibí un beso, amada Mari. Noé y Rosana también están allá en Chicago. Pastora, un abrazo para vos también. Y también a Sara Sosa, Ángel Querubín, dice aquí. Ok, le enviamos un abrazo al amado también, un saludo al amado, que sea bendecido en Cristo. Sara Sosa y Cefas Trinidad, a todos ustedes un abrazo, mis amados, gracias por el favor de su atención. Los espero el próximo domingo a partir de las 12 del día. Mientras tanto, pues no me resta más que agradecerle, que tenga buena noche, que tenga buen provecho y que el Señor nos siga edificando en Cristo y podamos seguir creciendo en él. Amén. Buenas noches y bendiciones. Gracias.